Muchos hombres llegan a la madurez convencidos de que la pérdida de vitalidad íntima es una consecuencia inevitable de la edad. Creen que, al pasar los 60 o 70 años, el cuerpo simplemente deja de responder, y que resignarse es la única opción. Sin embargo, lo que he visto a lo largo de mi práctica clínica demuestra exactamente lo contrario. La mayoría de los problemas que enfrentan no son por el paso de los años, sino por hábitos erróneos, malentendidos y tabúes profundamente arraigados. Recuerdo con claridad el caso de don Roberto, un hombre de 68 años, jubilado, con una vida tranquila, pero marcada por la frustración. Llegó a mi consulta con un gesto cansado y una frase que aún resuena en mi memoria. Doctora, siento que ya no soy el mismo hombre que antes. No tengo energía, no tengo deseo, y lo poco que queda desaparece en segundos. Su voz reflejaba no solo un problema físico, sino una herida en lo más profundo de su autoestima. Lo escuché con atención y le pregunté sobre sus rutinas, sus hábitos, sus costumbres íntimas. A medida que avanzaba nuestra conversación, comprendí que lo que lo estaba debilitando no era su edad, sino una serie de errores que había cometido sin darse cuenta durante años. No era un caso aislado. Era un patrón que se repetía una y otra vez en hombres que creían estar envejeciendo, cuando en realidad estaban practicando, sin saberlo, conductas que saboteaban su vitalidad. Lo que descubrí con don Roberto y con muchos otros pacientes es que al corregir esos errores y adoptar un enfoque consciente, el cuerpo responde con una fuerza sorprendente. En cuestión de semanas, se puede recuperar la firmeza, la energía y la seguridad que parecían perdidas para siempre. La edad deja de ser un obstáculo y se convierte en una etapa de plenitud, siempre y cuando se entienda cómo funciona realmente el cuerpo masculino y se le dé el cuidado que merece. Este libro está dedicado a revelar los 6 errores más comunes que silenciosamente destruyen la salud íntima en la madurez. No se trata de teorías abstractas, sino de historias reales, de hombres como tú que descubrieron a tiempo lo que estaban haciendo mal y lograron transformar su vida. Al mismo tiempo, compartiré contigo el protocolo de recuperación que ha devuelto vitalidad y confianza a pacientes de 60, 70 y hasta 80 años. Lo que leerás a continuación puede incomodarte al principio, porque cuestiona creencias muy arraigadas, pero también puede devolverte algo mucho más valioso: la certeza de que no estás condenado al declive, de que aún puedes vivir con plenitud y disfrutar de una vida íntima activa, saludable y profundamente satisfactoria. El primer error que observo con frecuencia en mis pacientes es lo que llamo la práctica íntima inconsciente. Muchos hombres creen que estimularse de forma rápida y automática, sin prestar atención al cuerpo ni a las sensaciones, es algo inofensivo. Lo hacen como un simple desahogo, casi como una rutina mecánica, sin detenerse a pensar en lo que ocurre dentro de ellos. Lo cierto es que este hábito, repetido durante años, condiciona al cerebro y a los músculos de manera negativa. Cuando la práctica íntima se convierte en un acto apresurado, el sistema nervioso aprende a responder de la misma forma: rápido, superficial y con un control mínimo. El resultado es que, con el tiempo, aparecen problemas como la eyaculación precoz, la dificultad para mantener una erección firme o la pérdida de sensibilidad. Es como entrenar un músculo para rendirse antes de tiempo. El cuerpo memoriza ese patrón y lo repite una y otra vez, incluso cuando el hombre desea lo contrario. Recuerdo a un paciente, don Manuel, de 64 años, que me confesó con vergüenza: «Doctora, no entiendo por qué me sucede. Apenas empiezo y ya termino. No puedo detenerlo». Al explorar sus hábitos, descubrimos que durante décadas había practicado la autoestimulación de forma rápida, escondida, casi como un reflejo de adolescencia. Su cuerpo no tenía la culpa. Simplemente había aprendido a reaccionar así porque nunca le enseñaron otra manera.
La neurociencia confirma este fenómeno. Cada vez que repetimos una conducta, fortalecemos las conexiones neuronales asociadas a ella. Si el cerebro se acostumbra a que la intimidad debe resolverse en segundos, esa será la respuesta automática que reproducirá una y otra vez. Y lo más preocupante es que en la madurez, cuando los reflejos se vuelven más sensibles y la recuperación más lenta, este patrón mecánico se convierte en un obstáculo serio para disfrutar de la vida sexual. La solución está en transformar la práctica inconsciente en un ejercicio consciente. En lugar de buscar un alivio inmediato, el objetivo debe ser reconectar con el cuerpo, prestar atención a cada sensación, respirar profundamente y entrenar el control. Al hacerlo, no solo se mejora la respuesta sexual, sino que se despierta una nueva sensibilidad que devuelve vitalidad y placer. Muchos hombres, al cambiar este hábito, descubren que lo que creían perdido no era más que una consecuencia de la costumbre. El control, la firmeza y la energía pueden recuperarse si se le enseña al cuerpo un nuevo camino. Porque, al fin y al cabo, el cerebro nunca deja de aprender, y a cualquier edad es capaz de reprogramarse para ofrecer respuestas más plenas y satisfactorias. El segundo error, quizás el más extendido entre los hombres mayores de 60 años, es la abstinencia total. Muchos deciden dejar de lado por completo su vida íntima, ya sea porque creen que ya no es apropiado, porque han perdido a su pareja o porque sienten que su cuerpo ya no responde como antes. Lo que no saben es que esta renuncia voluntaria acelera el deterioro del sistema reproductivo y tiene consecuencias que van mucho más allá de la esfera sexual. Recuerdo a don Fernando, de 72 años, quien llegó a mi consulta convencido de que la abstinencia era un acto de disciplina y respeto hacia su edad. Doctora, yo decidí que eso ya no es para mí. Lo cerré como un capítulo terminado, me dijo con orgullo al principio. Sin embargo, al examinarlo, descubrimos una próstata inflamada, una disminución notable en la circulación pélvica y una pérdida de tono muscular en toda la base del suelo pélvico. Su cuerpo estaba pagando un precio muy alto por la decisión de abandonar algo tan natural. La ciencia respalda esta observación. Investigaciones de la Universidad de Harvard han demostrado que los hombres que mantienen actividad íntima regular después de los 60 tienen hasta un 50% menos de riesgo de desarrollar problemas de próstata que aquellos que viven en abstinencia. El motivo es simple. La estimulación periódica promueve la circulación, favorece la oxigenación de los tejidos y mantiene en funcionamiento el sistema glandular. La abstinencia, en cambio, produce estancamiento, inflamación y atrofia progresiva. Pero más allá de lo físico, está lo emocional. La renuncia total genera una desconexión con el propio cuerpo. El hombre empieza a sentirse fuera de juego, como si ya no tuviera derecho a experimentar placer ni vitalidad. Esa percepción afecta la autoestima, alimenta la depresión y reduce las ganas de socializar. En pocas palabras, vivir en abstinencia no solo mata la vida íntima, también apaga poco a poco la alegría de vivir. La buena noticia es que nunca es tarde para revertir esta situación. Don Fernando, tras iniciar un programa gradual de estimulación consciente, experimentó una mejora notable. La inflamación de su próstata disminuyó, sus niveles de energía aumentaron y su estado de ánimo cambió radicalmente. Es como si hubiera vuelto a la vida, me confesó emocionado después de unos meses. El mensaje es claro. Abandonar la intimidad no es una señal de madurez ni de disciplina, sino un error que debilita la salud física y emocional. El cuerpo necesita estímulo, movimiento y conexión para mantenerse joven. Y ese estímulo no desaparece con la edad. Sigue siendo una herramienta poderosa de bienestar y longevidad. El tercer error, estrechamente relacionado con los anteriores, es ignorar el principio úsalo o piérdelo. Nuestro cuerpo funciona con una lógica sencilla. Aquello que se ejercita, se fortalece, lo que se abandona, se atrofia. Esto aplica a los músculos, a las articulaciones, a la memoria.
y también a la función sexual. Uno de mis pacientes más recordados es don Alejandro, de 66 años. Me dijo con cierta resignación: «Doctora, ya no busco erecciones, así que no importa si no las tengo». Al examinarlo, encontramos un deterioro claro en el tono de sus músculos pélvicos, además de una disminución en la elasticidad de los vasos sanguíneos del pene. Su cuerpo simplemente había dejado de invertir energía en mantener esas funciones, porque llevaba años sin utilizarlas. La fisiología es contundente. Cuando la sangre no circula con regularidad hacia los tejidos eréctiles, estos pierden flexibilidad. Las fibras musculares se reemplazan por tejido fibroso y la capacidad de expandirse disminuye. Es el equivalente a dejar una manguera sin usar durante meses. Cuando finalmente intentamos pasar agua por ella, está rígida, endurecida y pierde su función. Lo mismo ocurre a nivel neurológico. Las conexiones entre el cerebro y los nervios responsables de la respuesta sexual se debilitan si no se activan con frecuencia. La excitación se vuelve más difícil, las sensaciones menos intensas y la coordinación muscular más torpe. El hombre empieza a pensar que ya no puede, cuando en realidad es su cuerpo reclamando estímulo, movimiento y entrenamiento. Lo interesante es que este principio funciona en ambas direcciones. Así como la inactividad acelera la pérdida de función, la práctica consciente y regular puede reactivar lo que parecía perdido. Don Alejandro aceptó el reto de ejercitar sus músculos pélvicos con el programa que le propuse. Al cabo de 8 semanas, volvió a mi consulta con una sonrisa que hablaba por sí sola. «Doctora, ahora entiendo lo que quiso decir con úsalo o piérdelo. Lo he recuperado. Ignorar este principio es renunciar a una de las leyes más básicas del cuerpo humano. No importa la edad. Si le das estímulo, responde. Si lo abandonas, se apaga». Por eso, mantener la práctica íntima consciente en la madurez no es un lujo ni un capricho, sino una forma de preservar la vitalidad, la circulación y la energía que sostienen no solo la vida sexual, sino también la salud general y la longevidad. El cuarto error que observo con frecuencia en los hombres de mediana y avanzada edad es el consumo excesivo de material visual moderno, especialmente aquel que está disponible de manera ilimitada en Internet. Muchos creen que mirar este tipo de contenidos es una forma inofensiva de mantener el interés o la estimulación, pero en realidad lo que sucede en el cerebro es mucho más complejo y peligroso. Cada vez que un hombre se expone a estas imágenes, su cerebro libera una gran cantidad de dopamina, el neurotransmisor del placer y la motivación. El problema es que, con la repetición constante y la facilidad de acceso, se genera una especie de tolerancia. El cerebro se acostumbra a niveles altísimos de estimulación artificial y deja de responder de la misma manera a los estímulos naturales, como el contacto real con una pareja o incluso la autoestimulación consciente. Recuerdo a don Julián, de 61 años, que llegó a mi consulta preocupado, porque ya no lograba excitarse con su esposa, aunque la amaba profundamente. Me dijo con tristeza: «La miro, la deseo, pero mi cuerpo no responde». Sin embargo, frente a la pantalla, todo cambia. Lo que ocurría no era falta de amor ni de atracción, sino que su cerebro había sido reprogramado por años de sobreexposición a estímulos irreales, rápidos, extremos y cada vez más variados. Su sistema nervioso necesitaba un nivel de impacto que la vida real no podía ofrecer. La neurociencia explica este fenómeno como una hipersensibilización del circuito de recompensa. Igual que ocurre con ciertas adicciones, el cerebro pide cada vez más estímulo para sentir lo mismo, y al mismo tiempo se vuelve insensible a las fuentes naturales de placer. Esto genera disfunción eréctil, pérdida de deseo hacia la pareja y, en muchos casos, un sentimiento de culpa y vergüenza que deteriora aún más la autoestima. La salida no es sencilla, pero sí posible. Lo primero es reducir gradualmente la exposición a este tipo de contenidos, sustituyéndolos por prácticas conscientes que entrenen la atención en el propio cuerpo y en las sensaciones reales. Al principio puede resultar difícil,
porque el cerebro está acostumbrado a recibir una dosis intensa de dopamina en segundos. Pero con constancia, la sensibilidad se recupera, las conexiones neuronales se reequilibran y la excitación vuelve a responder de manera natural. Don Julián lo comprobó en carne propia. Tras 3 meses de un programa de desintoxicación visual y ejercicios de estimulación consciente, me dijo con lágrimas en los ojos: volví a sentir a mi esposa como al principio. Pensé que la chispa se había apagado para siempre, pero estaba adormecida por todo lo que yo mismo le hacía a mi cerebro. Este error es más común de lo que muchos admiten, y su impacto es profundo. Pero reconocerlo y corregirlo puede significar la diferencia entre una vida íntima deteriorada y una recuperación plena del deseo, la conexión y la vitalidad. El quinto error que acompaña a muchos hombres en la madurez es la vergüenza cultural. Desde pequeños, en muchas sociedades, se nos enseña que hablar de sexualidad es algo sucio, prohibido o reservado únicamente para la juventud. Con los años, esas ideas se vuelven cadenas invisibles que impiden disfrutar de la vida íntima con naturalidad. El resultado es que, llegada la tercera edad, muchos hombres sienten que interesarse por su sexualidad es motivo de burla o de vergüenza. Recuerdo a don Esteban, de 70 años, divorciado desde hacía más de una década. Me confesó en voz baja, casi como si fuera un secreto: doctora, me siento ridículo al pensar en mi sexualidad a esta edad. A veces quiero, lo necesito, pero me digo a mí mismo que ya no me corresponde. Esta creencia lo había llevado a reprimir sus deseos, a ocultarlos, y con el tiempo esa represión se transformó en tristeza, pérdida de autoestima e incluso problemas de salud derivados de la inactividad íntima. La vergüenza cultural actúa como una barrera psicológica muy poderosa. El hombre no solo se desconecta de su cuerpo, sino que también evita buscar ayuda, hablar de sus problemas o incluso aceptar que aún tiene derecho al placer y al bienestar. Ese silencio prolongado alimenta la soledad y crea un círculo vicioso. Mientras más se reprime, más se debilita la función íntima, y mientras más se debilita, más cree que ya no le toca. Lo paradójico es que desde el punto de vista médico, la práctica íntima en la madurez no solo es posible, sino recomendable. Favorece la salud cardiovascular, mantiene la próstata activa, reduce el estrés y libera hormonas que mejoran el estado de ánimo. La vergüenza cultural priva a los hombres de estos beneficios, condenándolos a un declive innecesario. Cuando trabajé con don Esteban, el primer paso fue cambiar su percepción. Hacerle entender que no había nada de ridículo en querer cuidar su intimidad, que su cuerpo seguía siendo capaz y que tenía derecho a sentirse vivo y pleno. Con ejercicios sencillos y un cambio de mentalidad, poco a poco recuperó la seguridad. A los 6 meses me dijo: hoy camino distinto, me siento distinto, y lo mejor es que ya no me avergüenzo de hablar de esto, porque entendí que es parte de la vida, no un capricho de juventud. La vergüenza cultural es un enemigo silencioso, pero derrotarlo libera no solo el cuerpo, sino también la mente. Aceptar la propia sexualidad a cualquier edad es un acto de amor propio y de dignidad. Y abrir la conversación es el primer paso hacia una vida más plena. El sexto error, quizá el más silencioso pero también el más devastador, es el aislamiento profundo. Muchos hombres, al envejecer, se van replegando poco a poco en sí mismos. Dejan de compartir tiempo con amigos, evitan hablar de sus inquietudes y, sobre todo, callan sus problemas íntimos. Este aislamiento no solo afecta la mente, sino también el cuerpo, y crea un terreno fértil para el deterioro acelerado de la función sexual y de la salud en general. Recuerdo a don Ernesto, de 74 años, viudo desde hacía 6. Era un hombre que en apariencia llevaba una vida tranquila.
pero al conversar con él, descubrí una soledad inmensa. «Doctora», me dijo con la voz apagada, «ya casi no hablo con nadie. Mis hijos están ocupados. Mis amigos ya no están. Y yo simplemente me encierro en mi casa». Esa falta de interacción social había impactado directamente en su energía vital. Baja testosterona, pérdida de tono muscular y una profunda falta de interés por la intimidad. La ciencia es clara. La soledad crónica actúa como un factor de riesgo tan grave como la hipertensión o la obesidad. Investigaciones recientes muestran que el aislamiento aumenta los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y reduce la producción de dopamina y testosterona, indispensables para la motivación y la función sexual. En otras palabras, cuando un hombre se aísla, su cuerpo entra en un estado de hibernación, donde todo, incluso la vitalidad íntima, se apaga poco a poco. Además, el aislamiento perpetúa la vergüenza y el silencio. Al no tener con quién hablar, los problemas se magnifican en la mente. Lo que quizá tendría solución sencilla con una conversación, un consejo o una visita al médico, se convierte en un monstruo invisible que roba confianza y esperanza. Con don Ernesto, el primer paso fue sacarlo de su aislamiento. Le propuse pequeñas metas: llamar a un amigo una vez por semana, salir a caminar a un parque donde hubiera gente, asistir a un grupo de actividades para adultos mayores. Al principio lo hizo con desgano, pero poco a poco empezó a notar cambios. Más energía, mejor estado de ánimo, más interés en cuidar su cuerpo. Y lo más sorprendente fue que, al recuperar el contacto humano, también recuperó su deseo y su función sexual. «Es increíble», me dijo sonriendo. «Pensé que mi problema era solo físico, pero era mi soledad la que me estaba apagando. El aislamiento profundo es un veneno silencioso. Pero también es uno de los errores más fáciles de revertir si se da el primer paso hacia la conexión. La vitalidad no nace únicamente de los músculos o de la circulación. Nace también del contacto humano, del calor de una conversación, de la risa compartida y del sentimiento de pertenencia. Romper el aislamiento es, en muchos casos, el inicio de la recuperación integral. El protocolo de recuperación es el puente entre el reconocimiento de los errores y la transformación real. No basta con saber qué hemos hecho mal. Lo verdaderamente importante es aprender cómo reparar el daño y devolverle al cuerpo la vitalidad que parecía perdida. Este protocolo no es una teoría complicada ni un plan inalcanzable. Está diseñado para aplicarse en la vida diaria, con pasos simples y constantes que producen resultados visibles en pocas semanas. Lo primero que deben entender mis pacientes es que el cuerpo responde a la regularidad, no a los esfuerzos aislados. Igual que ocurre con el ejercicio físico o con la alimentación, la clave no está en una acción extraordinaria, sino en pequeños hábitos repetidos todos los días. Por eso el protocolo está dividido en 3 pilares: ejercicios físicos específicos, prácticas de estimulación consciente y rutinas de conexión emocional. First, ejercicios físicos específicos o Kegel avanzado para hombres. Ya mencionado en capítulos anteriores, este ejercicio fortalece los músculos del suelo pélvico, responsables de mantener la sangre dentro del pene durante la erección, o activación cardiovascular dirigida. Sesiones cortas de 12 a 15 minutos, alternando momentos de esfuerzo con pausas activas que aumentan la circulación en la zona pélvica. O resistencia pélvica. Movimientos como puentes de cadera y elevaciones alternas de piernas, siempre manteniendo la contracción del suelo pélvico, para prolongar la firmeza y el control durante la intimidad. Estos ejercicios deben realizarse al menos 4 veces por semana, dedicando entre 15 y 20 minutos por sesión. Dusra. Prácticas de estimulación consciente. El objetivo aquí es reprogramar el cerebro para que deje atrás patrones de rapidez, ansiedad o dependencia de estímulos externos. Para lograrlo, recomiendo o dedicarse al menos 2 o 3 veces por semana a una práctica íntima sin prisas, enfocándose en la respiración y las sensaciones, o evitar el consumo de material visual moderno
que desvirtúa la respuesta natural, y sustituirlo por atención plena al propio cuerpo o al contacto real con la pareja. O introducir pausas durante la excitación, aprendiendo a reconocer el punto de no retorno y recuperando el control paso a paso. Munram. Rutinas de conexión emocional y social. La vitalidad sexual no depende solo del cuerpo, sino también de la mente y el corazón. Por eso propongo, o establecer al menos una actividad social por semana, una llamada, una caminata con un amigo, una reunión familiar, o practicar ejercicios de gratitud y autoestima. Escribir 3 cosas positivas al final del día fortalece la confianza y reduce la ansiedad. O si se tiene pareja, dedicar momentos de intimidad no necesariamente sexuales. Caricias, abrazos, conversaciones profundas. La oxitocina liberada en estos gestos es un poderoso motor de vitalidad. Cuando un hombre combina estos 3 pilares, el resultado es sorprendente. No solo mejora la erección, sino también el estado de ánimo, la energía diaria y la relación con los demás. He visto pacientes que después de años de frustración recuperaron su confianza en menos de 2 meses aplicando este protocolo con constancia. El mensaje es claro. La recuperación no es cuestión de suerte, sino de método y disciplina. El cuerpo humano tiene una capacidad increíble de regenerarse, siempre y cuando se le brinde el estímulo adecuado. Las historias de éxito son la prueba más poderosa de que este protocolo funciona. Cada hombre que lo ha puesto en práctica me ha demostrado que no importa la edad, el tiempo de abstinencia ni la magnitud del problema. El cuerpo siempre responde cuando se le da el estímulo correcto. Uno de los casos más inspiradores fue, sin duda, el de don Roberto, a quien conociste al inicio de este libro. Cuando llegó a mi consulta, estaba desanimado y convencido de que la vitalidad era cosa del pasado. Apenas después de 6 semanas de seguir el programa, me llamó emocionado. Doctora, esta mañana desperté con una firmeza que no recordaba desde hace años. Me sentí vivo otra vez. Al cumplir los 3 meses de entrenamiento constante, no solo había recuperado erecciones firmes, sino también la seguridad para retomar una vida íntima plena con su esposa. Ella misma me escribió para agradecerme. No solo recuperé a mi esposo en la intimidad, lo recuperé en la vida diaria, con energía y entusiasmo. Otro ejemplo es don Carlos, de 62 años. Se sentía derrotado porque llevaba más de 5 años sin experimentar una erección completa. Su diagnóstico inicial mostraba baja circulación pélvica y una musculatura débil en el suelo pélvico. Inició el protocolo con disciplina, registrando sus avances semana a semana. Al cabo de 2 meses, me confesó. Me miro al espejo y me veo distinto. Hasta camino más erguido. Y en la intimidad, ahora puedo sostenerme el tiempo suficiente para disfrutar, no solo para preocuparme. También recuerdo a don Ernesto, quien además de enfrentar problemas físicos, vivía sumido en un aislamiento doloroso. En su caso, el mayor cambio no vino únicamente de los ejercicios, sino de la reconexión con otras personas. Volvió a caminar con amigos, se animó a salir más, y al mismo tiempo practicó el protocolo físico. 3 meses después, me dijo con una sonrisa. Pensé que estaba condenado a la soledad y al deterioro, pero ahora me siento fuerte, con energía, y hasta he empezado a pensar en volver a enamorarme. Finalmente, don Miguel, de 69 años, quien durante mucho tiempo dependió de material visual para excitarse, descubrió que podía recuperar el deseo real. Al dejar de lado esa dependencia y entrenar la estimulación consciente, me confesó. Al principio fue durísimo, pero ahora disfruto más con las caricias reales que con cualquier pantalla. He recuperado el deseo hacia mi esposa y eso nos unió como pareja de nuevo. Estos testimonios reflejan algo esencial. La edad no define la vitalidad. Lo que marca la diferencia es la decisión de actuar, de no resignarse y de aplicar con constancia un método probado.
Cada historia demuestra que el cuerpo y la mente pueden regenerarse y que la plenitud sexual y emocional está al alcance de quien se atreva a dar el primer paso. Llegamos al final de este recorrido y quiero que te detengas un instante para reflexionar. Lo que has leído no son teorías abstractas, ni promesas imposibles. Son verdades respaldadas por la ciencia y confirmadas por la experiencia de cientos de hombres que, como tú, un día se sintieron derrotados y descubrieron que aún tenían dentro de sí la fuerza para renacer. El mensaje central es simple pero poderoso. No es la edad la que apaga tu vitalidad. Son los hábitos equivocados y la falta de estímulo. Tu cuerpo sigue siendo capaz. Tu mente sigue siendo plástica. Tu energía sigue estando ahí, esperando a que le des la oportunidad de despertar. Hoy ya sabes cuáles son los 6 errores silenciosos que debilitan la salud íntima en la madurez. La práctica inconsciente, la abstinencia total, olvidar el principio de úsalo o piérdelo, el exceso de material visual moderno, la vergüenza cultural y el aislamiento profundo. Y más importante aún, ahora conoces el protocolo de recuperación que te permitirá devolver la firmeza, la sensibilidad y la confianza a tu vida. No esperes a que pasen más meses o años. No caigas en la trampa de pensar que ya es tarde o que ya no vale la pena. Cada día que pospones este cambio, pierdes la oportunidad de recuperar energía, autoestima y alegría. Cada día que eliges actuar, en cambio, tu cuerpo responde. Tus músculos se fortalecen, tu circulación mejora y tu confianza se multiplica. Imagina cómo sería despertar dentro de unas semanas con una erección firme. Sentir de nuevo el deseo natural por tu pareja. O mirarte al espejo y reconocer la seguridad que creías perdida. Imagina compartir intimidad sin miedo, sin frustración, disfrutando de cada momento con plenitud. Esa imagen no es un sueño. Es el futuro que te espera si decides empezar hoy. No hay atajos, pero tampoco hay límites. La constancia, el método y la decisión de cuidarte son todo lo que necesitas. Tú eres dueño de tu vitalidad, y el momento de recuperarla es ahora. Nunca olvides estas palabras. No estás condenado al declive. Estás llamado a renacer.